Boreal Televisión presenta. Bienvenidos al Café con Leche, gracias por estar con nosotros en esta que es la parte de cierre del bloque informativo que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para el resto del mundo. En el día de hoy, tal como habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Manuel Dora Perelló, director regional del Servicio Nacional de Salud en la región norcentral, a quien agradecemos que haya aceptado a venir a conversar con nosotros aquí a este Café con Leche. Doctor, bienvenido. Buenos días, gracias, Raúl. Están con nosotros también a distancia los compañeros Randy Ortiz, Miguel Torres y Danilo Basilio, como usted puede apreciar en la plataforma, y queremos iniciar esta conversación con el doctor Dora Perelló, hablando justamente de los números que se disponen en la actualidad al día de hoy de la situación de la COVID-19 en la región norcentral, doctor. Mira, los números que yo te voy a dar realmente son los números de ayer, porque la plataforma se actualiza a las 10 de la mañana. Y en el día de ayer yo te puedo certificar que en la región norcentral, que ocupa Santiago, Puerto Plata y Moca, no hubo defunciones. Ni antes de ayer tampoco. Y en el día de hoy te voy a leer la tasa de ocupación que nosotros tenemos en el sistema en la región norcentral. Tenemos que en la provincia Espaillá hay una tasa de ocupación de ventiladores de un 60%, hay una tasa de ocupación de camas de COVID de un 42%, y hay una tasa de ocupación de camas de UCI de COVID de un 50%. En Puerto Plata, la tasa de ocupación de ventiladores es 22%, la tasa total de camas de COVID es 28%, y en Santiago tenemos que hay un 50% de ocupación de ventiladores, con una ocupación total de camas de COVID de un 29% y con una ocupación total de cama de UCI de COVID con un 61%. Entonces nosotros tenemos una situación holgada con capacidad de respuesta para enfrentar la pandemia de COVID en este momento en Santiago. Y en la región... Esos porcentajes que usted anuncia no tienen que ver con el porcentaje de infectados en Santiago. Hay enfermos migrantes de otros lugares que han venido a guarecerse aquí. Bueno, nosotros tenemos que en el sector privado, que esa información, no tengo esa discriminación entre forasteros y nativos. No, exactamente. Ha venido mucha gente a la capital que se le ha dado la atención hospitalaria aquí en la red privada de Santiago, tanto en el HOMS como en Unión Médica y en Clínica Corominas, por la saturación que ha habido en la capital. Porque los números que usted está ofreciendo, vale hacer la aclaración, es el sector público. Es el sector público, no incluye el sector privado. Yo no tengo números actualizados del sector privado, pero en el sector público esos son los números. Pero usted iba a dar unos datos de cuando Danilo hizo la pregunta, creo que era sobre Puerto Plata, o algunos datos aparte de lo que ya nos ofreció, que son las estadísticas del día de ayer. Bueno, nosotros al día de ayer, a nivel nacional, yo te puedo dar lo que reportó el servicio en camas hospitalarias, unidad de cuidado intensivo y ventiladores. Las camas hospitalarias en el día de ayer a nivel nacional sumaban 1.554 camas hospitalarias en el sector público. De esas camas, en la unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos 288 en todo a nivel nacional y tenemos 268 ventiladores. Y la tasa de ocupación de las mismas son camas hospitalarias a nivel nacional, 41%, unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, 75%, y unidades de ocupación de ventiladores a nivel nacional, 67%.
Eso es el sector público. Doctor, pero hay una, bueno, le voy a dar entrada a Randy o a Miguel, pero quisiera en ese mismo orden. Hay algo como que me luce paradójico. O sea, se habla de casi una saturación del sistema de salud en términos de disponibilidad de camas COVID. Sin embargo, vemos que quizás no queremos esperar que se llegue a una situación tan apretada, pero vemos que hay hasta cierto punto holgura para tratar a los pacientes de COVID. Es que hay holgura, no son los números, y los números son comprobables. Existe holgura. Lo que pasa es que mucha gente quiere, y el sistema le ha dicho a sus operadores, señores, nosotros somos una red de instituciones hospitalarias. Si yo quiero estar en el Cabral, pero el Cabral está lleno y tengo disponibilidad en el presidente Estrella Ureña, tú te vas para el presidente Estrella Ureña. Si tú quieres estar en Moca y Moca está lleno y yo estoy vacío, yo te traslado de Moca para acá. Si tú estás en Puerto Plata y Puerto Plata está lleno y yo tengo ocupación aquí, yo te voy a trasladar para acá, porque el conjunto hay que manejarlo como un conjunto de red. Tú tienes una disponibilidad que tú haces y la ves durante el día y tú tienes que tener la capacidad de distribuir los pacientes. En Santo Domingo se está agilizando ese proceso de que a veces yo quiero estar en un sitio específico, pero en el sitio no hay ocupación, hay en otro sitio. Entonces, por eso el concepto del manejo es una red y los números te dicen a ti la disponibilidad que hay en la red. Si Santo Domingo se satura y Santiago está vacío, y Puerto Plata está vacío y Moca está vacío, pues hay que trasladar a los pacientes para acá. Y viceversa, cuando nosotros nos saturemos, si haya disponibilidad en todo el sistema, pues nosotros vamos a hacer la movilidad del paciente. Pero existe un proceso de garantía y un proceso creciente de habilitación de camas. Nosotros vamos a habilitar más camas en el Cabral. Y Baez, estamos haciendo el proceso de la readecuación, buscar el personal humano que nos hace falta, pero nosotros vamos a abrir 10 camas más de cuidado intensivo en Cabral y Baez, además de las que tenemos. Y en la plaza en el Luis Eduardo Aybar, ha habido un creciente incremento de camas para satisfacer la demanda en Santo Domingo. Y todavía nadie se ha quedado sin tener albergue en una unidad de cuidado intensivo, tanto en el sector público como en el sector privado. No a veces donde uno quiere, sino donde uno tiene disponibilidad. Adelante, Randy. Sí, doctor, aunque no es una responsabilidad directamente de ustedes en el sistema, pero hay una conexión entre la permisividad que tienen algunas autoridades respecto a los lugares donde se aglomeran muchas personas. Tuvimos un fin de semana ahora que con arreglo al tradicional Día de las Madres, hubo mucho movimiento que vimos en las carreteras, que vimos en los pueblos, lo que implica la posibilidad de que en las próximas horas, pues el nivel de solicitud de espacios en los hospitales aumente. No sabemos exactamente en el sector privado, porque parece que no están muy conectados, sector público, sector privado, y el sector privado muchas veces cuida la imagen. ¿Cuál es la actitud que tienen ustedes anticipada a la posibilidad de que en las próximas horas tengamos un incremento y sobre todo ahora que tenemos una nueva cepa con una capacidad mayor de contagio y de dar síntomas que pueden llegar a ser graves en quienes queden contagiados con la pandemia? Mira, la población tiene que adquirir conciencia de la realidad de la pandemia. Nosotros no podemos modificar los comportamientos individuales. Nosotros lo que debemos es salvaguardar la oportunidad de que cuando usted tenga el proceso, usted encuentre asistencia adecuada, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero es una responsabilidad personal. La gente tiene que tener conciencia de que estamos frente a una situación donde mis medidas particulares son las medidas que más importan. La mascarilla, que es esta, que ustedes ven aquí, eso usted no puede quitárselo. Cuando usted está en un ambiente público, usted debe preservar su permanencia en el ambiente público con el uso de la mascarilla. Usted tiene su mascarilla puesta, ¿eh? Usted está conversando. Conversa con la mascarilla puesta. Usted se va a beber un trago, quítese la mascarilla, bébase el trago y vuelva y póngase la mascarilla otra vez. Eso nada cuesta.
eso lo preserva a usted. Usted va a comer, quítese la mascarilla, trate de hablar lo menos posible, guarde el distanciamiento social observado en la mesa y coma. Después que usted termine, vuelva y póngase su mascarilla. La mascarilla es la primera medida que nosotros tenemos para evitar el contagio. Segunda medida para salir de la pandemia. Señores, vacúnense. La mejor vacuna es la que usted consigue. Porque ¿cuál es el concepto de la vacuna? No existe la vacuna ideal. Lo que existe es la vacuna necesaria para evitar que cuando usted tenga el contagio, usted no vaya a cuidado intensivo y no necesite ventilador. Si usted va a cuidado intensivo, usted pueda salir rápidamente de ahí y usted pueda preservar su vida. ¿Qué se ha demostrado en el sistema? Que los que han estado en cuidado intensivo, el 87% no tiene la vacuna. Solamente un 13%. Y ese 13% ha salido bien de su contagio de enfermedad y su permanencia con cuidado intensivo. La tasa de mortalidad está íntimamente asociada, que no tengo los números, a los que han ido a cuidado intensivo, han estado ventiladores y no han tenido la vacuna. Señores, vacúnense. Eso es lo que hay que hacer. Olvídense de los mitos que hay de la vacuna, del chip, de cualquier otra fábula que hay por ahí. Olvídense de eso. ¿Quién tiene interés en que usted tenga un chip puesto para que lo localice? Usted se imagina en la plataforma que hay que tener para localizar a 7.000 millones de gente con un chip puesto. Eso es una fábula. Y como esa hay otras que se tejen para evitar que nosotros salgamos de la pandemia. Porque no solo la pandemia biológica, señores, la pandemia económica. Nosotros tenemos que salir de esto lo más rápido posible. Nosotros tenemos que someter los riesgos necesarios para llevar al país a la normalidad. Y lo que va a garantizar la normalidad en el país es la vacuna. Y las medidas como esta, mascarilla, higiene de manos. Si nosotros no cooperamos, yo no puedo obligarte a que tú no hagas lo que tú no quieras. Ahora, yo en términos de Estado te puedo inducir. ¿Y cuál es la idea que yo tengo y que he socializado? Después de un determinado tiempo, si tú no tienes la vacuna, tú vas a tener penalidad para utilizar el sistema financiero. No vas a poder retirar de cajero, no vas a poder retirar tu sueldo cuando te pagan. Cuando no vas a poder ir al trabajo. No vas a poder ir al trabajo, no vas a poder deambular, porque esto es una emergencia nacional, es un criterio de seguridad nacional. Y nosotros no podemos tener paños tibios. Hay que obligar a todo el mundo a que se ponga la vacuna. Si la vacuna está disponible, póngase. Doctor, quiero hacerle una pregunta adicional. Vemos el anuncio de que se van a vacunar a menores de 12 años. Originalmente se había dicho que a los niños no se le iba a vacunar. ¿Qué ha hecho que se cambie de decisión en ese sentido? Porque ha habido estudios que dicen que la vacuna está apta para darse en ese segmento etario. Y como el comportamiento del virus ha cambiado, antes eran los de más de 60 años. Ahora el 50% está en el rango de 18 a 50 años de los que tú ves en cuidado intensivo. Entonces no podemos esperar a que eso llegue a la infancia. Y si existen estudios que sustentan que la vacuna es buena y puede ponérsele a los infantes, vamos a ponérsela también. A propósito de vacunas, hay una información de que hoy podría estar saliendo de China otro lote para República Dominicana. No se especificó de cuánto sería este lote, pero se supone que podría llegar el próximo jueves, después de una escala en Bruselas. Le decía, doctor, que me llama la atención que los números en ocupación de UCI, o sea, de cuidados intensivos y de ventiladores, ha aumentado considerablemente frente a la primera etapa de la pandemia. Esto es una muestra de la agresividad de las variantes que ya están circulando en la República Dominicana. ¿Podría ser? Eso es una muestra de la agresividad de las variantes. La variante brasileña y la variante inglesa, que son las que están circulando, tienen un prodromo más pequeño de tiempo. Tu sintomatología, cuando tú tienes lo que te hace tener alerta en que tú el dolor de cabeza, que es la fiebre, que es el dolor generalizado, que es la diarrea, que es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, tú en vez de quedarte en tu casa tienes que ir a un
médico que tenga el manejo de los pacientes de COVID para que tú tengas un tratamiento ambulatorio lo más rápido y más agresivo posible para evitar que tú llegues a cuidado intensivo y al internamiento, porque esta cepa te lleva más rápido. Entonces tú tienes que tener más ojo avisor con los signos y síntomas de alerta, buscar asistencia médica adecuada, someterte a los tratamientos y antes de que eso te llegue, sal a vacunarte. Porque lo que tú tienes que hacer es vacunarte porque la vacuna te va a disminuir el riesgo de mortalidad y el riesgo de complicación. Y te disminuye el riesgo de contaminación, pero no te asegura que tú no te vas a contaminar. Pero probablemente no te dé tampoco. Probablemente no te dé tampoco. Entonces, la vacuna es para que no te dé, pero también disminuye el riesgo de complejidad cuando la enfermedad te da. Si tú no estás vacunado, tú tienes la proposición de ir con más rápido a cuidado intensivo y de usar ventiladores. Adelante, Miguel Torres. Sí, muchas gracias. Estamos conversando con el doctor Lora Perelló en el Café con Leche, esta parte de Mañana Boreal para hoy martes. Doctor, ¿hasta dónde podemos soñar con unas declaraciones que dieron los Estados Unidos a propósito que no nos han quedado bien con relación a apoyar la exención, ¿verdad?, temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID? A pesar de que el gobierno ha sido diligente y hemos rápidamente diligenciado vacunas con China. Pero qué interesante sería que nosotros pudiéramos aquí, tenemos laboratorios capaces, tener los derechos y hacer nuestras propias vacunas. ¿Eso sería soñar? Eso yo creo que es soñar. Nosotros tenemos la infraestructura para crear la complejidad para fabricar vacunas. Pocos países la tienen, por eso es una... Tú has visto que no ha habido una capacidad de producción adecuada con la demanda. Además, no se esperaba una demanda tan desbordada. La India, China, Estados Unidos, algunos países europeos son los que tienen la infraestructura. En América Latina, Brasil, que tiene con licencia de la Sinovac, está fabricando en Sao Paulo, en el Instituto Butantan, la vacuna. Y con todo y eso, Brasil ni siquiera ha podido ser autosuficiente para sí mismo, porque es el proceso y la complejidad de la fabricación de las vacunas, todo el sistema de infraestructura que tienes que tener, cogió al mundo desprevenido. Entonces, lo que hay que insistir es en que se abran más conceptos tecnológicos, que se haga un proceso de masificación de las vacunas y que la parte monetaria el uso que implica el hecho de tú haber desarrollado el concepto tenga un tratamiento diferente a lo que se hace con los otros medicamentos en el mercado. Eso va a tener que cambiar porque el mundo tiene que normalizarse. Nosotros tenemos que normalizarnos lo más rápido posible porque nuestra principal actividad económica es el turismo y nosotros tenemos que tener una sociedad receptora capaz de abrirse. Doctor, uno tiene la percepción de que el virus, inclusive la tasa de positividad diaria, ha ido en aumento en las últimas semanas. Entonces uno tiene la percepción, por ejemplo, aquí en Santiago, de que la gente anda con un desorden, el famoso teteo, que yo no sé de dónde sale el término y vemos que, sin embargo, lo que es la región norcentral no está incluida en las restricciones más fuertes que puso el presidente en el día de ayer a través del decreto. La provincia de Espaillat, la provincia de Puerto Plata y la provincia de Santiago prácticamente mantienen las mismas restricciones que tenían con el decreto pasado. ¿Qué pasa en esta región? Uno tiene la percepción de que hay una positividad diaria mayor, sin embargo, tenemos un reflejo en los números que nos dicen que no estamos tan mal. Mira, lo que pasa es que la positividad... ¿Cuál ha sido el secreto del manejo de la COVID en la región norcentral? Mira, yo creo que nosotros hemos tenido un poquitico más de conciencia ciudadana, de buscar en los mecanismos de alerta asistencia médica temprana. La tasa de éxito de vacunación aquí es una de las tasas más elevadas del país. En Puerto Plata, Moca, más que en Santiago, pero la gente
ha acudido masivamente a buscar el proceso de la vacunación. Y esas son variables que han influido en el comportamiento de la evolución de la enfermedad aquí en la región norcentral. Quizás nosotros nos estemos cuidando un poquitico más que lo que se cuida el resto de la población. Yo te diría a ti que esas son las variables que hay que tomar en cuenta, además del concepto biológico de cada uno de nosotros, aunque es el mismo concepto biológico a nivel nacional, pero quizás regionalmente tú tienes algún tipo de variación y de peculiaridad. Científicamente no te puedo decir que eso está íntimamente ligado a un proceso conductual específico. Yo creo que después será motivo de estudio y de saber qué ha pasado. Pero sí te puedo asegurar que la tasa de vacunación aquí tiene una capacidad de respuesta adecuada. ¿Por qué tú dices que el contagio ha subido? Bueno, el contagio ha subido porque la gente está haciéndose más detección de pruebas de COVID. Y al tú tener más detección de pruebas de COVID, pues sube la tasa de contagio. Y muchas veces de esa detección del aumento de pruebas de COVID son en pacientes que están totalmente asintomáticos, que son las PCR y los antígenos. Entonces tú tienes ahí el comportamiento de inmunidad de rebaño. Porque ¿qué es lo que se dice? Que cuando nosotros tengamos el 50% de la población vacunada asociado a la inmunidad de rebaño, nosotros podemos tener una sociedad segura donde la letalidad y el proceso de expresión clínica del COVID va a bajar. Por eso es la insistencia que tiene el gobierno de que haya un proceso de vacunación efectivo. ¿Se tiene alguna... Bueno, voy a darle paso a Randy también, pero puedo incluir la pregunta con la de Randy. ¿Se tiene algún promedio de la cantidad de vacunados diariamente en República Dominicana, en la región no central? Yo te digo esto con la próxima pregunta de Randy. Adelante, Randy, para ir ganando tiempo. Sí, era justamente, iba por esa parte de la estadística. Y aunque vemos que la gente se resiste por falta de conciencia para ir a vacunarse, nosotros llevamos un ritmo en la región y tenemos quizás mejores números. Por eso tenemos una medida dispuesta por el gobierno más suave, vamos a decirlo así. Pero el ritmo que tenemos desde su punto de vista ha decaído o no, porque yo que pertenecía al segundo grupo de los que se vacunó, fuimos muy militantes, o sea, los más viejos fuimos más militantes, estuvimos ahí. Vemos ahora que los jóvenes como que se resisten más. Pero ¿qué tanto se ha caído el ritmo que las autoridades podían esperar de vacunación? Porque tenemos ya unos 400,000 dominicanos vacunados, aunque sea con la primera vacuna. ¿Se ha caído mucho el ritmo? ¿Ustedes no lo notan así? Mira, yo te voy a dar los números de ayer de vacunados. Total de dosis aplicadas, 4.214.163. O sea, la tercera parte de la población. Dosis aplicadas, por lo menos una dosis. Total de población completamente vacunada, 1.042.831. Total de primera dosis, 3.171.332. Total de segunda dosis, 1.042.831. Entonces tenemos 4 millones de dosis aplicadas ya. Cuando tú logres completar más la vacunación por rebaño, el contagio por rebaño, y tú llegues a aplicar, si nosotros llegamos a tener una población totalmente vacunada de 4 millones de ciudadanos, nosotros podemos decir que más el contagio de rebaño, nosotros estamos en una sociedad segura y controlada para el manejo. Pero se habla del 60, el 70% para crear la inmunidad de rebaño. Pero exactamente, pero si tú tienes 40, si tú tienes 4 millones vacunados totalmente, más 2 millones que tú has detectado el contagio y que tú asimilas por inmunidad de rebaño, tú tienes 6 millones de personas. Que ya tú puedes dar un cierto grado de seguridad y tú puedes
ir acrecentando tus medidas de ¿Y apertura. cuál es el promedio? Tenemos, la pregunta de Randy iba en el orden también de la mía. O sea, ¿ha disminuido la presencia de interesados en vacunarse? No. ¿Va en aumento? Va en aumento, va en aumento. Lo que a veces tú tienes es alguna limitación de provisión de dosis en algunos puntos, pero va en aumento. La gente va y va a vacunarse, porque la gente entiende que la vacuna es la puerta de la libertad de las medidas restrictivas, pero que la puerta de la libertad de las medidas restrictivas no es tu primera dosis de vacuna. Cuando tu primera dosis de vacuna tú te la pones, tú no puedes abandonar la mascarilla. No, ni con la segunda. Ni con la segunda tampoco, pero vamos a ponerte la primera, porque la gente entiende que la primera dosis de vacuna ya te da a ti un respiro para tú relajar tus medidas. Eso no debe ser. También hay gente aquí los fines de semana que nosotros hemos detectado que la gente va a beber y no se pone la vacuna. Sí, sí. El jueves y el viernes, la taza y los fines de semana, ni hablar. Señores, el alcohol no es una contraindicación absoluta para usted no vacunarse. Doctor, usted está contradiciendo algunas disposiciones, pero... Bueno, no, oye. Pero no hay pruebas tampoco. Oye, pero que no es una... Oye lo que dije. Yo no estoy diciendo que beba y vacúnese. Yo lo que estoy diciendo que no es una contraindicación absoluta. Y en Israel, en un momento determinado, el gobierno iba a los bares a vacunar a los jóvenes. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el mito es quitar algunos mitos y protegerse. Señores, vacúnense. Y si usted va a beber, beba menos el fin de semana. Si usted se bebe un pote, beba un trago, pero vacúnese. No se someta a riesgo de decir, no, este fin de semana yo voy a beber. Este fin de semana largo que viene. Sí. Es jueves, viernes, sábado y domingo, yo voy a beber. No, que no decaiga la intención de ir a ponerse la vacuna en los puestos, además, sobre todo los jóvenes. Además, ya hay bebidas sin alcohol también. También, además, haga un sacrificio y no beba un día o no beba 2 días. Es un país de alcohólico, entonces. Parece. Entonces, señores, es vacunarse y mascarilla. Nosotros debemos insistir en eso. Y es una responsabilidad personal. El gobierno te está dando las herramientas y estamos haciendo el esfuerzo y hemos invertido muchísimo dinero en darte la herramienta para cuando la enfermedad te dé, darte el soporte, si te da, darte el soporte para que tú salgas bien. Pero no hagas un abuso de eso. No te contradigas, señores, que la gente que le da COVID cuando se ve en cuidado intensivo, se ve y no se desea. Sí. Es porque usted está al borde de la muerte. Y no que decir si entra a un ventilador. ¿Sabes lo que tú pasaste un mes en un ventilador? Hacerte una traqueotomía. Toda la inmovilidad muscular que tú tienes, todo el proceso de rehabilitación. Y además te puedes quedar con fibrosis pulmonar permanente, con una lesión permanente a nivel de tus pulmones que te va a limitar tu vida. Entonces, señores, vacunémonos y mantengamos, por favor, el uso de la mascarilla y de la higiene. Ya hemos esperado, esperemos un poquitico más, doctor, para salir con bien. ¿Hay disponibilidad de vacunas suficiente en la región norcentral? Hay disponibilidad y tú sabes que una de las limitaciones... ¿Y alguna proyección que uno dice, bueno, tengo disponibilidad para una semana? Bueno, es que esa parte no la maneja el servicio, eso lo maneja el ministerio. Ellos son los que manejan esa parte, pero el modo, la llegada creciente de vacunas incluso va a cambiar la metodología de la aplicación de las mismas, porque cuando tú no tenías una seguridad de provisión de vacunas, tú tenías que seleccionar los blancos de más afectación. Entonces, ¿por qué se seleccionaron los de mayor edad? Porque esa era la población de mayor riesgo en ese momento y el personal de salud. Y teníamos la limitación de la llegada de las vacunas. La flexibilización de la llegada de la vacuna ha comenzado este mes, que hemos recibido una cantidad importante de la vacuna china y además tenemos la promesa de la Pfizer y tenemos la promesa no cumplida de AstraZeneca. El gobierno no ha dejado de hacer el proceso de diligencia y el proceso de gestión para que haya vacuna en el país. Bueno, doctor, lamentablemente no tenemos más tiempo porque viene la educación a distancia, que a propósito dentro de
el decreto emitido por el presidente ayer, se cierran las escuelas por esta semana, hasta nuevo aviso, y volvemos a la totalidad de la clase a distancia. En un minuto nada más, doctor, ¿cuál es la evaluación de las medidas que se tomaron en el decreto? Las medidas son correctas, son unas medidas que tienden a limitar en las posibilidades de que la ciudadanía lo entienda, la circulación y hacerle un proceso de refrescamiento al ciudadano de que tiene que volver al concepto original, que es mascarilla, higiene de manos, distanciamiento social y entender que la puerta de salida de la pandemia es la vacunación. Bien, muchas gracias al doctor Manuel Lora Perelló, quien es director de la región norcentral del Servicio Nacional de Salud. Gracias a los compañeros Randy Ortiz, Miguel Torres y Danilo Basilio, que nosotros. Al doctor, más que agradecido de volverlo a tener en su casa, doctor, que es Boreal Televisión. Para mí sí considero esta mi casa. Gracias a ustedes por invitarme y siempre estoy a su disposición. A ustedes, amigos, gracias. Feliz resto del día y que el mismo sea productivo. Mascarilla y vacúnese. Vacúnese, que las herramientas están ahí. Nos vemos mañana. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.